El apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y en el capítulo 1 y versículo 16, él escribe diciéndole a la iglesia en Roma: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, miramos que el evangelio, que la palabra de Dios es poder. Y en esta mañana, pues, nuestra lección va a tratar sobre esto. La palabra de Dios es poder, y es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree. Y prácticamente es la oración que cuando presiden los hermanos claman pidiendo a Dios que la palabra pueda llegar al corazón de todos y cada uno de nosotros, para que recordemos que esa palabra es poder. Y ese poder hace que por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues seamos salvos, ¿verdad? Ese poder, que ese poder se manifieste en tu obediencia, en su obediencia, para aquellos que nos estén mirando en las redes sociales o los vayan a ver más adelante, que también pueda esa palabra de Dios poderosa, pueda hacerlos obedecer. Es decir, ¿qué es lo que Dios demanda del hombre para ser salvo? Nos vamos a veces por la comodidad y pensamos y creemos que porque así lo anhelamos en nuestro corazón, que ya tenemos salvación. Pero no, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios para que pueda manifestarse ese poder que hay allí. Entonces, miramos que hay responsabilidades cuando oímos la palabra. Lucas, que escribe el libro de los Hechos, exhorta para que seamos como los discípulos que estaban en Berea. Recordamos, y lo repetimos en muchas ocasiones, cuando el apóstol Pablo huye de Tesalónica y llega a Berea, y Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, dice que estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y así debemos de recibir la palabra, con toda solicitud. Es decir, que estamos ávidos de ella. Y la otra característica de estos de Berea es que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que exponían, en este caso Pablo, Timoteo y Silas, era de acuerdo con lo que ellos conocían de las Escrituras. Si no conocemos mucho de las Escrituras, necesitamos ver qué es lo que dice la Escritura cuando se menciona algo referente al ministerio de Cristo, a la salvación, al plan de salvación, a la adoración, a cómo está, cómo Dios diseñó la autoridad en la iglesia, y muchas cosas más. Cómo debemos de adorarle también, ¿verdad? Hay que recordar también entonces nosotros que la Biblia, o que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? No solamente muchos creen que la Biblia la escribió el hombre. Sí, es cierto, la escribieron los hombres que Dios escogió para ello, pero esos hombres escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiraba, les decía, les mencionaba. La palabra inspirada o inspiración, ¿verdad?, significa aliento, el aliento de Dios. Es lo que Él va
mandar, ordenar que se escriba. El aliento de Dios, ¿verdad? Y para estar seguros de esto, ¿verdad? Pues otra exhortación que debemos de tener en cuenta es lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4 y versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Y luego dice por qué. Dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos maestros han salido por el mundo y enseñan diferentes cosas. Por eso esas cosas que se enseñan en el mundo religioso, debemos de cotejar con la Biblia. Esto es así. Debemos de ser como los de Berea. Pablo, el apóstol, escribe en su segunda carta, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, y versículos 16 y 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice: y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y aquí es donde tenemos nosotros que meditar, qué significa eso de que sea para buena obra, que sea enteramente perfecto, ¿verdad? Y la escritura nos dice, pues, para enseñar. La escritura es útil para enseñar. ¿Y a quién se va a enseñar? A aquellos que están ignorantes, por ejemplo, del plan de salvación. En la mañana teníamos una clase bastante edificante acerca de las consecuencias o los acontecimientos que tuvieron lugar con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el nacimiento de Él. Y algunas cosas que quizás no habíamos oído y algunas otras que no recordábamos, pues el maestro, ¿verdad? En este caso Toño, nuestro hermano Toño, pues estuvo exponiéndolas y estuvo sacando escrituras, ¿verdad? Estuvo de acuerdo con las escrituras, estaba él diciendo lo que él estudió para traérnoslo, para aprenderlo. Entonces, la escritura es útil para enseñar a los ignorantes, ¿verdad? A los que no conocen el plan de Dios, ¿verdad? A los que no saben lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Es útil para corregir, ¿verdad? Es decir, es como si se dijera para poner derecho la persona, ¿verdad? Como cuando algo está chueco, está torcido, ¿verdad? Hay que enderezarlo, ¿verdad? Para que, por ejemplo, los árboles, ¿verdad? Cuando están todos así caídos, ¿verdad? Pues, si se dejan así, pues van a crecer de esa manera y a lo mejor no van a durar mucho, ¿verdad? Porque se va a romper a lo mejor, ¿verdad? Pero es para corregir, para poner derecho a las personas por medio de la palabra. Instruir, ¿verdad? La disciplina, ¿verdad? Instruir en las cosas cómo debemos de llevar cuando estemos reunidos para adorar a Dios, ¿verdad? Bueno, pues me faltó redarguir. Para redarguir, pues significa para convencer, ¿verdad? De ahí viene la convicción, para ser convencidos, ¿verdad? Incluso utilizando el mismo argumento que cuando nos están rebatiendo algo, una enseñanza, por ejemplo, de la Escritura, con el mismo argumento que traen, podemos convencer. Hay uno muy sencillo que está en Hechos 16, versículo 31, cuando viene el carcelero con Pablo y le dice, y Silas les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces los falsos maestros enseñan nada más eso: mira, solamente con creer y ya eres salvo, ¿verdad?
Pero si utilizamos ese mismo argumento, decimos, mira lo que dice en el siguiente versículo. Y les predicaron el evangelio, les hablaron de la palabra de Dios y se bautizaron. Entonces miramos que eso es redarguir. Bueno, dice la Escritura para prepararnos para toda buena obra. Una buena obra la podemos mirar nosotros allí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Y cuando en el capítulo 6, ¿verdad? Y desde el versículo 1 hasta el versículo 9, allí está una buena obra. Allí vamos a mirar, no los vamos a leer todos, ¿verdad? Pero vamos a mirar que está hablando de los jóvenes o de los hijos, ¿verdad? Para que estos hijos sean buenos hijos. La palabra de Dios, ¿verdad? Que es poder, puede hacer buenos hijos en la familia cuando se enseña la palabra. Dice la Escritura aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida, para que seas de larga vida. Entonces, después en el versículo 4, el apóstol Pablo está escribiendo, les escribe a los padres, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿verdad? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, nos enseña la Escritura, la palabra de Dios, a ser buen papá, a ser buena mamá, ¿verdad? Pero ya antes enseña a los hijos a ser buenos hijos, no solamente en la casa, sino en donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos vayan a convivir, se va a mirar la diferencia de alguien que fue criado en amonestación del Señor. Entonces la palabra sirve para eso, pero también sirve para los trabajadores, ¿verdad? Bueno, en este caso le llama a los siervos, esclavos, ¿verdad? Tienen que, dice en el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como al Señor, como a Cristo. Dice, no sirviendo al ojo. Hay siempre en las compañías donde hay un conglomerado de personas que trabajando en la misma cosa, ¿verdad? Siempre hay envidias y siempre alguien trata de sacar ventaja y de quedar bien con el jefe, con el patrón, con el capataz o el que esté mandando, ¿verdad? Pero hay que ser buenos trabajadores, es como si sirvieras al Señor, ¿verdad? Después habla de los jefes, o de los patrones, o de los dueños, o de los amos, ¿verdad? En el versículo 9, ¿verdad? Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, ¿verdad? Dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, ¿verdad? Entonces miramos que la Escritura es buena para prepararnos para toda buena obra, y ya miramos que es toda la gama de la vida del hombre, ¿verdad? En cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Y donde quiera que se esté, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, que es poder, nos ayuda a ser mejores, ¿verdad? Nos ayuda a ser mejores. Un segundo punto que podemos mirar aquí, vamos a ver si podemos 4 puntos, ¿verdad? Pero el segundo sería transformar la vida de aquel que sirve al pecado. Transformar la vida de aquel que sirve al pecado. Y lo miramos en nosotros, en cada uno de nosotros. No cometíamos pecados groseros, ¿verdad? Pero cometíamos pecado, estábamos en pecado, ¿verdad? Bueno, ¿qué es pecado, verdad? Alguien preguntaría. Los judíos tenían 4 palabras, me parece que tenían 4 palabras para definir
algo que es como el pecado, o no, no algo que es, sino para definir el pecado. La primera es hamartia. Hamartia significa errar el blanco. Es como cuando tiramos con un fusil o con un arco o con una pistola ¿cómo le llamamos? A un blanco. ¿Sí? Y estamos apuntando también, ¿verdad? Que no, pues, salió desviado el balazo o la flecha y no le dimos, ¿verdad? Erramos el blanco. Errar el blanco, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicaríamos como pecado? Bueno, las cosas que mencionamos un momento antes, ¿verdad? Podemos errar siendo malos hijos, siendo malos padres, siendo malos trabajadores u obreros, siendo malos patrones o malos jefes. ¿Sí? Podemos errar, ¿verdad? Podíamos haber sido buenos padres y a lo mejor no lo fuimos. Podíamos ser buenos esposos o buenas esposas y no lo fuimos, no lo somos. Erramos el blanco en eso, ¿verdad? Entonces, eso es hamartia, no nada más para entender un poquito, porque el tiempo, ¿verdad? Pues es corto, ¿verdad? La segunda palabra es parabasis. Y parabasis significa como cruzar la línea, ¿verdad? Que divide lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo somos? ¿Somos amables o somos rudos en el comportamiento con alguna persona, ¿verdad? O en el trato, ¿verdad? ¿Cómo somos? ¿Nos pasamos de la línea en que estamos bien o nos pasamos al que estamos mal? En algunas ocasiones probablemente digamos algo que no queríamos decir, ¿verdad? Y ya lo dijimos y ofendimos a alguien, hicimos sentir mal a alguna persona, ya sea la familia, en la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, ¿verdad? Dijimos algo y los ofendimos y eso es parabasis, ¿verdad? Otra manera, ¿verdad? Es paraptoma. Eso significa resbalar, ¿verdad? ¿Quién se quiere resbalar? ¿Quiénes nos hemos resbalado en alguna ocasión o en varias ocasiones? Por ejemplo, cuando no queremos caernos, ¿verdad? Pero de pronto a lo mejor está un piso mojado, está el hielo, está ahí, está muy frío y está ahí como hielo y vamos caminando y de pronto dimos un resbalón y allá va nuestro cuerpo contra el piso, ¿verdad? No quisimos hacerlo, no queríamos hacerlo. ¿Quién quiere ser la causa de que los demás que estén en derredor se reían, ¿verdad? Mira cómo se cayó, ¿verdad? Cómo alzó los pies, etcétera. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, en algunas ocasiones podemos decir algo, no pensábamos decirlo, ¿verdad? Y lo decimos, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, cuando algunos que eran o que son, no, ya no son, ¿verdad? Que eran maldicientes, ¿verdad? Vamos a decir que están ahí en su trabajo haciendo algo, ¿verdad? O se cayó algo, se rompió, o se les cayó, se les tiró, y sale una palabra que no debería de haber salido. Ese es un resbalón, ¿verdad? Decimos algo a alguien, o tenemos una acción, o tenemos un gesto que no era nuestra intención, pero lo hicimos, ¿verdad? Entonces, eso es para toma. Y la cuarta es anomia. Anomia es aquel que sabe, que conoce, pero a sabiendas de conocer que
lo que va a hacer está mal, lo hace y no le interesa, ¿verdad? En ese momento no quiere él saber nada de Dios y aunque sabe que está haciendo mal, está actuando así. Eso es anomia, eso es pecado. Entonces pecamos de muchas maneras, no siendo buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, buenos hijos, buenos hermanos. Pecamos en donde no distinguimos si estábamos siendo amables o estábamos siendo groseros con otra persona, ¿verdad? ¿En dónde estábamos? Tenemos que tener cuidado. Algunas personas son imprudentes, ¿verdad? Y a veces se les llama la atención y dicen, es la verdad. Y no debemos de mentir, ¿verdad? Se apoyan a veces en esto, ¿verdad? Pero se está ofendiendo a alguien y no queremos hacer eso. Entonces la otra es, pues resbalamos, dijimos o hicimos una acción o un gesto sin que lo quisiéramos hacer, ¿verdad? Y pecamos de esa manera. Y la última que miramos es que sabiendo que no debemos de hacer acciones porque la ley de Dios nos lo prohíbe, nos dice que no, nosotros a sabiendas de eso lo hacemos, ¿verdad? Entonces, además, la Escritura dice, todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos pecaron, no hay justo ni aun uno, dice ahí en el versículo 10, 11 y 12, ¿verdad? Todos se desviaron, aún se hicieron mentirosos, ¿verdad? Dice, su lengua es una lengua de un áspid, de una víbora muy venenosa, ¿verdad? Entonces todos pecaron. Entonces, por tanto, si todos pecaron, todo el mundo pecó, desde el principio necesitamos a Cristo. La solución es Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor le dice a Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la solución. Unos años, casi 3 años atrás, porque cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está en el último día en el que está con los discípulos. Y así que como 3 años atrás, antes de bautizar Juan el Bautista a Jesús, lo presenta y dice el Evangelio, leemos en el Evangelio de Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya mencioné en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces la solución es Jesucristo. Tenemos en Jesucristo la manera de venir y estar bien delante de Dios. Y gracias a Dios que alguien nos predicó el Evangelio. Alguien insistió en enseñarnos, ¿verdad? Alguien nos corrigió, ¿verdad? Nos redarguyó también, ¿verdad? Y vinimos y obedecimos el Evangelio, ¿verdad? Cuando ya está la iglesia establecida, tendría quizás algunas semanas de haberse establecido la iglesia, Pedro y Juan habían dado le habían dado la salud a un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y se hizo grande alboroto y pues llamó mucho la atención, y de tal manera que Pedro y Juan son puestos en la cárcel, ¿verdad? Cuando son sacados, ¿verdad?, ante las autoridades judías, ellos vienen con ellos, ¿verdad? Y Pedro aprovecha y les predica. Y ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y versículo 12, lo estoy diciendo muy rápido por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Pedro les dice a las autoridades, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos, o en que podáis ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ese nombre es Jesús. En la clase anterior de nuestro hermano Toño habló, me parece que habló de llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el que nos salva. A todo el que quiera salvarse necesita venir a Él. Recordemos nosotros cuando el Señor está cruzando Jericó, que va rumbo en el último año, va rumbo a Jerusalén, y allí él cruza Jericó y está en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, ¿verdad? Miramos allí ese pasaje donde se habla de Zaqueo, un hombre publicano que quería ver a Jesús, un hombre chaparrito que quería ver a Jesús, y cuando Jesús le dice, baja del árbol porque se había subido a un árbol, porque esta noche es necesario que pose en tu casa. Cuando él entra a la casa de Zaqueo, pues siempre los detractores, los murmuradores, los que siempre están buscando defectos en los demás, ¿verdad? Y para hablar mal de la persona, ¿verdad? Hablan de Jesús, ¿verdad? Y el Señor sabe que están en esa actitud algunos fariseos, y Él les dice, ¿verdad? Este Zaqueo también es hijo de Abraham, ¿verdad? Y por lo tanto tiene derecho a las mismas cosas que tiene todo el pueblo de Israel. Y luego dice en el versículo 10, ¿verdad? Que Jesús dice, he venido al mundo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. No he venido para condenar, sino he venido para salvar. Y gracias a Dios por ello, porque nosotros estamos reunidos aquí. En la mañana decía el hermano Wally, ¿verdad? Que estamos contentos, gozosos, ¿verdad? Porque venimos aquí, nos saludamos y luego cuando alguien preside la oración oramos por los hermanos, por los enfermos, por todo lo que Dios nos da, damos gracias. Y ay, mira, vino el hermano, nos da gusto, está aquí Yolanda, qué bueno, gloria a Dios, gracias a Dios por ello, porque está escuchando el Evangelio, y que el Evangelio obre en ella, y en aquellos que aún no han obedecido, en algunos jóvenes. ¿Para qué? Para que vengan y reconozcan al Señor, porque la palabra de Dios es poder, y es poder para salvación. Entonces, tenemos que mirar que solamente en Cristo podemos encontrar la salvación, puede transformar nuestras vidas, como transformó la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero hay ejemplos en la Biblia. A veces los ejemplos mundanos no nos sirven, aunque muchos en algunas ocasiones somos dados a dar un ejemplo del mundo, de uno, por ejemplo de uno, ¿verdad? Y a lo mejor aplicándolo a alguna enseñanza, ¿verdad? Pero lo mejor son los ejemplos de la Biblia. Allí no tiene nada que le podamos reclamar, ¿verdad? Pablo, cuando él escribe a los Gálatas, allá en el capítulo 1 y versículo 13, ¿verdad? Él dice, ustedes me conocen, ¿verdad? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿verdad? Y cómo la palabra lo transformó, ¿verdad? En el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor en el camino a Damasco, ¿verdad? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya le da las instrucciones el Señor. Y está 3 días Saulo allí en la ciudad de Damasco, en una casa, en una calle que se llama de la derecha, y allí recibe el Evangelio, le revela el Señor el Evangelio, ¿verdad? Y entonces él se transforma.
Y ahora en lugar de ser perseguidor, ahora trata de acercar la gente a la iglesia. Al principio no lo aceptaban a Pablo, ¿verdad? Bueno, Saulo todavía es, no, este es el que perseguía. Y no, este ya lo he escogido para que me sea testigo delante de reyes y delante de mucha gente. Así que la palabra puede transformar. No puede, sino la palabra transforma cuando la persona se acerca con un corazón, ¿verdad?, bueno para oír la palabra. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 6, ¿verdad? En primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 1 del versículo 9 al versículo 11. Y ahí dice que no van a heredar el reino de Dios, y luego enumera muchas personas, ¿verdad?, muchos pecadores, ¿verdad?, o muchas clases de pecado. Ninguno de ellos, ¿verdad?, y les llama, bueno, no tengo la cita aquí, les llama a los adúlteros, a los ladrones, déjenme leer aquí un versículo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras. Y luego empieza a decir, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Les está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En el versículo 11 dice, y esto erais algunos. No toda la iglesia en Corinto cabría en alguno de las categorías que dio allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero algunos de ellos eran así, eran tiempo pasado, ya no son. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, miramos ahí que la palabra de Dios, ¿verdad?, transforma a aquel que sirve al pecado. Tercer punto es, para que nosotros no le faltemos, somos perfectos, ¿verdad?, como dice el versículo 17, enteramente preparados para toda buena obra, ¿verdad? Una buena obra es que no pequemos contra Dios. Ya hemos visto, no debemos de pecar en el caso del mundo, ¿verdad?, en el caso de como trabajadores, como hijos, como padres, como hermanos, etcétera. Pero para que no pequemos contra Dios, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para no pecar contra Dios? Necesitamos la palabra de Dios, pues es el tema, es el punto central de nuestra plática en esta mañana, la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, en el versículo 9, 10 y 11, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Está refiriéndose a cómo va a limpiar el joven su vida que lleva. ¿Cómo va a limpiarla? Por eso dice el camino. Y luego contesta, con guardar su palabra. Con guardar su palabra. El versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego en el versículo 11, que casi todos sabemos de memoria, yo creo, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué necesitamos para no pecar contra Dios? Necesitamos guardar en nuestro corazón espiritual, que es la mente, textos bíblicos de ayuda, de socorro. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Decimos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, etcétera, etcétera. Y
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores se ha andado o se ha sentado. Antes en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. ¿verdad? Dice, será como un árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo. ¿verdad? Las hojas no caen. No así el malo, el que no conoce la palabra de Dios. Nos olvidamos de la palabra de Dios y pecamos. Debemos de tener la palabra con nosotros. Tenemos que la palabra sea el freno. No debo de ir para allá porque la palabra me dice esto. ¿sí? Recordamos personas que sabían de Dios, de Jehová Dios, y no faltaron. Todos nosotros, bueno, la mayoría de nosotros quizás conozcamos la historia de José. José, el penúltimo hijo varón de Jacob, o el primer hijo de Jacob y Raquel. ¿Se acuerdan ustedes? Él es vendido por sus hermanos a una compañía de beduinos, de árabes, y lo llevan a Egipto y allá lo venden como esclavo, ¿verdad? Y lo compra un capitán de la guardia o un oficial de la guardia del faraón, ¿verdad? Y lo pone en su casa y luego él ve que todo lo que él se da cuenta, ahí de la escritura dice, él vio que Jehová estaba con José, ¿verdad? Y Dios cuida a José y todo lo que hacía lo prosperaba, y entonces lo pone de principal, ahí de mayordomo. Todos los que estaban allí trabajando, esclavos, siervos, todos estaban abajo de José. Pero Satanás siempre está tratando de hacernos caer. Y José no era la excepción, también Satanás quiere hacer que caiga José. Y la esposa de Potifar lo empieza a acosar, lo acosa. Ven, acuéstate conmigo, ven, estamos juntos, no hay nadie ahorita. Y él no acepta, no quiere, ¿cómo va a ser él eso, verdad? Dice en el versículo 9 de Génesis 39, le da las razones, dice, yo no puedo hacer eso. En el versículo 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada, sino solamente tú, porque tú eres la mujer de él. Dice, ¿cómo pues haría yo este mal? ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y luego dice, y pecaría contra Dios. Miramos la convicción que había en José. José es joven, allí probablemente tendría algunos 19 años, 20 años, no sabemos cuántos años tenía, ¿verdad? Pero estaba joven todavía, porque después va a estar en la cárcel y va a empezar a ser el hombre más poderoso después del faraón, siendo de 32 años, así que tendría como 19, 20 años quizás, el tiempo que tenía ahí, en el tiempo que pasó allí en la casa de Potifar. Él dice, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Cómo voy a hacer ese grande mal ofendiendo al dueño de esta casa? Pensamos, ¿verdad? Cuando tenemos la facilidad, ¿verdad? Cuando tenemos todo a nuestro favor, pero que se opone a la palabra de Dios, a romper, a quebrar la palabra de Dios, la palabra de Dios está en nuestra mente. Satanás va a tratar de hacernos caer, ¿verdad? Y muchas veces vamos a caer. Un ejemplo muy grande, ¿verdad?, que tenemos de estar la palabra de Dios en uno, es el ejemplo de Jesucristo.
En Mateo capítulo 4, del versículo del 1 al 11, ¿verdad? Miramos ahí cómo Satanás, después de 40 días que está el Señor en ayuno, ¿verdad? Y viene y lo ataca a Satanás. Y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él, ¿qué le dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después le dice, le pone otra trampa, ¿verdad? Y el Señor le vuelve a contestar. En el capítulo 4, en el versículo 7, ¿verdad? Cuando le dice, si me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo, ¿verdad? Y dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y entonces le dice la última que se narra aquí, ¿verdad? Por supuesto que el Satanás tuvo mucho tiempo tentando al Señor, pero aquí Mateo lo reduce en estas tres cosas, ¿verdad? Para que veamos, tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? A veces que le damos importancia a las cosas del mundo, ¿verdad? A lograr, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Y la palabra nos dice, no de las cosas, no de las riquezas, no de lo que tengas vas a vivir, sino vas a vivir de la palabra de Dios. Y a veces queremos que todos nos traigan aquí, ¿verdad? Que señor fulano, ¿verdad? O señorita o señora fulana, sutanita, ¿verdad? Etcétera, por aquí, por acá, más allá. Y no, necesitamos mirar que no debemos de tentar al Señor cuando dice, mira, acabo Dios es contigo y esto y aquello y demás. No, Señor. Al Señor tu Dios adorarás y le dice, vete de aquí, Satanás, ¿verdad? El hermano del Señor, ahorita estoy recordando una cita, no me acuerdo, Santiago dice, di no al diablo y éste huirá de ti. Di no al diablo y éste huirá de ti. Entonces tenemos que decir no a la tentación, a aquello que está para hacernos caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6 y versículo 17, dice, y versículo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, lo que quiero es, el énfasis es, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad la palabra de Dios. Tengamos la palabra de Dios en nosotros, aquí, en el corazón espiritual. Recordemos la palabra. Recordemos que Dios está con nosotros. Recordemos que no debemos de pecar contra Él. Y el último punto, ¿verdad? es la palabra de Dios es poder, de tal manera que salva nuestras almas. Salva nuestras almas. Es decir, nosotros le damos más importancia a lo físico, a lo carnal, ¿verdad? Y descuidamos lo más valioso de nosotros, que es el alma, ¿verdad? Es el alma. Recuerden ustedes que la Escritura dice, cuando terminamos nuestro peregrinar en este mundo, el espíritu, ¿verdad? La inteligencia, ¿verdad? Vuelve a Dios que la dio. Dice, el cuerpo, la carne, va al polvo, porque de allí fue tomado. Y eso es lo que nosotros le damos más importancia, ¿verdad?
queremos vernos bien, ¿verdad? Y no le damos importancia al alma, que es la que va a ser juzgada. Recuerden, la semana pasada hablábamos algo del juicio, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Según de Corintios 5:10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, ¿verdad? Va a salir todo y venir y apartados de mí, malditos obradores de maldad. Entonces, no debemos de descuidar esto, porque salva nuestras almas. En 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo, Santiago 1:21, ¿verdad? Dice la Escritura, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Tengamos cuidado con eso. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, la última que él escribe, él le dice, en esa carta que le escribe a Timoteo, le dice, tú sabes las escrituras desde la niñez, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Si la tenemos en la mente, gloria a Dios. Perdón. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 6, versículo 17, ¿verdad? Cuando dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la cual puede salvarnos. Entonces, ¿verdad? Somos convertidos, ¿verdad? Somos salvos, ¿verdad? Porque somos renacidos, dice Pedro escribiendo su primera carta en el capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que hemos visto así a grandes rasgos en esta mañana, la palabra de Dios es poder. Y como conclusión, ¿verdad? Para venir y que la palabra de Dios, que si es poder y si lo aceptamos, pero aún no has obedecido, ¿verdad? Ya has oído el Evangelio, lo has oído muchas veces, gloria a Dios por ello, qué bueno que oyes el Evangelio, ¿verdad? Pero el Evangelio no solamente trata de cosas que cómo debemos de ser, ¿verdad? Pero también trata el Evangelio de cosas que debemos hacer. Hay que oír el Evangelio, pero hay que hacer el Evangelio, obedecer el Evangelio. Oír no es suficiente. Necesitamos creer. ¿Creer qué? Creer ese Evangelio, creer en Jesucristo, ¿verdad? Creer que es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo el tesorero de Candace. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando pasamos al frente, ¿verdad? Pasamos y decimos eso. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero bautizarme. Me arrepiento de mis pecados. Entonces, el último punto es bautizarme. Bautismo. Hechos 2:38, cuando le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y luego de allí empieza el camino de fidelidad.
seguir derechito al cielo. Sabemos que Satanás nos va a hacer tropezar y caer muchas veces. Así como el pueblo de Israel faltó muchas veces en su peregrinar rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Así también nosotros en nuestro peregrinar rumbo al cielo, rumbo a la Canaán espiritual, al lugar que el Señor ha ido a preparar para nosotros, hemos caído muchas veces, pero la Escritura nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 y 3. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan, allá a la iglesia hace como 2000 años, ¿no? Sino a todos aquellos que están lejos, no solamente en distancia, sino también en el tiempo. Es decir, nosotros, nos alcanza a nosotros. Así que la invitación es para ti, joven, adulto, que no has obedecido al Señor, que no estás dentro de la iglesia. Nos visitas, estás con nosotros, oyes, pero te falta que obedezcas. La invitación es la presentación de la palabra de Dios, el Evangelio. Esa es la invitación. Pero cantamos 2 estrofas del himno 191, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Himno 191.